nos encontramos en el hogar del reverendo Nicolás Reyes. El reverendo Nicolás Reyes ha sido ministro de los Defensores de la Fe desde hace muchos años. Estamos hablando aproximadamente de unos 40 años en el pasado. La razón por la cual nos encontramos en su hogar, el hogar del reverendo Nicolás Reyes y de su esposa Amparo, es porque él se ha dado a la tarea de recopilar información y de compilar una serie de documentos sobre la historia de los defensores de la fe. El movimiento Defensores de la Fe se organizó hace muchos años en el estado de Kansas. Su fundador fue el doctor Gerald B. Winrath. En sus orígenes estaba dedicado a campañas evangelísticas y a la publicación de material a través de una revista muy conocida en Estados Unidos, que en su época llegó a ser una de las primeras revistas en circulación en toda la nación, The Defender. El doctor Juan Francisco Rodríguez conoció a Gerald B. Winrath en la década de los años 20 y así nació el movimiento de los Defensores de la Fe en Puerto Rico. En este lugar, en esta bella isla, se desarrolló el componente de las iglesias como tal. En Estados Unidos no existían iglesias defensores. Aquí un gran movimiento evangelístico dio origen al surgimiento de muchas iglesias que compusieron eventualmente lo que hoy es el movimiento de los Defensores de la Fe, que se encuentra establecido en muchos países del mundo. Podemos mencionar Japón, Estados Unidos, muchas iglesias, Santo Domingo, casi 100 iglesias, en Sudamérica, en Centroamérica, en República Dominicana, que ya lo mencionamos. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este movimiento y nos sentimos orgullosos de los vínculos que nos unen a él. Una de las personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida es el reverendo Nicolás Reyes. Lo conocimos hace unos 50 años en el pasado. Ya él era una persona muy activa, era un líder dentro de los Defensores de la Fe, particularmente en la Asociación Juventud Defensores de la Fe, que fundara la reverenda Miriam Rodríguez y la hija del reverendo Leonardo Castro, de nombre Idis Castro. En esa época yo era un niño, él quizás ya era un joven, pero he podido observar a lo largo de todos estos años una trayectoria de dedicación completa al movimiento. De profesión, contador, con una vocación hacia el ministerio determinante que lo llevó a ser pastor de la iglesia Canaán de los Defensores de la Fe, que fue la iglesia donde él conoció al Señor cuando tenía 12 años, bajo la tutela y la predicación de la reverenda Elenia González y su esposo, el reverendo Licinio Rolón. En esta tarea que él ha comenzado en los últimos años, a través de un esfuerzo de gran envergadura, ha logrado reunir una cantidad de material bibliográfico y está en este proceso haciendo una reflexión histórica, una redacción breve que no pretende ser la historia, pero sí establecer las bases para la historia oficial de los Defensores de la Fe desde sus orígenes. Es para mí un gran honor poderlo entrevistar en esta tarde. Le damos las gracias por recibirnos en su hogar y le reiteramos una vez más nuestra disposición para ayudarlo en esta gran tarea. Reverendo Nicolás Reyes, ¿puede usted decirnos cómo fueron sus orígenes, con un poco más de detalle, en los Defensores de la Fe? Sí,
Bueno, tú decías, desde el 1952 ya me había convertido en otra iglesia al venir a vivir allí frente a la iglesia en la calle Progreso de Villa Palmeras. Pues era la iglesia más cerca y empezamos a visitarla desde 1952 y desde esa fecha pues hasta el presente hemos estado allí. Comenzamos desde niño, fuimos líder de la niñez, después fuimos líder de la juventud y cuando fui de la juventud fue que empezamos, ¿verdad?, a iniciarnos con el movimiento Defensores de la Fe a través de la iglesia de Río Piedras. ¿Qué memorias tiene usted, reverendo Nicolás Reyes, sobre ese gran fundador de los Defensores de la Fe, el doctor Juan Francisco Rodríguez, y también de aquel grupo de personas, de grandes líderes que estuvieron a su lado en la fundación de este movimiento en los años 30? Tuve el honor de conocer al doctor Rodríguez porque nuestra iglesia era bien unida a la iglesia de Río Piedras y a la iglesia de San Juan y siempre se visitaban, se intercambiaban de visitas y en nuestro aniversario siempre el doctor Rodríguez con su familia, el coro de Río Piedras estaba con nosotros. Estuve en su casa muchas veces, conocí al doctor Winrod en las veces que vino a Puerto Rico y visitó nuestra iglesia y otros visitantes que venían del exterior también. Después de una trayectoria tan larga entre los defensores, ¿qué lo ha motivado en esta etapa de su vida donde está en el proceso de retiro a hacer esta labor, esta tarea tan enorme, muy pesada por cierto, pero me dice su esposa Amparo que en realidad usted la ha cometido con un gran entusiasmo, con una pasión admirable? ¿Qué lo ha motivado a usted? Pues me ha motivado el que la generación del presente desconoce ese principio y como yo tuve ese privilegio de conocer todas estas personas como el doctor Rodríguez, Abigail Aulet, Esther Rosario, Tete y todo ese grupo y nuestros pastores, el doctor Julio González Díaz, Mateo Cruz, Octavio Pimentel, el pastor Sánchez, el pastor García, de los papás de los reverendos García en Río Grande. Y quería dejar un legado a toda esta juventud, a toda esta niñez, a mis hijos, que no conocieron estos baluartes y me gustaría que quedara plasmado en la historia. Y como no veíamos nada así escrito, me di a la tarea de empezar a ir buscando sitios donde podía conseguir la información, especialmente en Río Piedras y en otros sitios, porque he llamado a mucha gente de diferentes lugares buscando información que yo también refrescaba, porque como fui parte desde 1958 que establecimos la Juventud Defensores de la Fe y nuestra primera reunión fue en Río Piedras, días de ahí empecé yo a familiarizarme también con bastantes líderes que no conocía y pues y ahora, ya esta etapa de mi vida, que no lo hice antes, no soy escritor, pero he querido en la forma en que lo podía hacerlo, para que dejar eso escrito y nuestros futuros, ya el movimiento tiene 85 años, dentro de 15 años cumpliría 100, y esa generación nueva que venga sepa quiénes fueron esos hombres de gran valor para esta organización y que se haya mantenido hasta la fecha. Se me había olvidado mencionar que el reverendo Reyes, aparte de ser pastor por muchos años de la iglesia de Canaán, Defensores de la Fe, también colaboró con el movimiento como su tesorero durante décadas y décadas. Yo no he conocido otro tesorero en los Defensores de la Fe que no fuera el reverendo Nicolás Reyes hasta hace unos cuantos años atrás. Esta vida dedicada de una manera tan determinada, tan absoluta, al servicio del Señor, a través del portaestandarte de los Defensores de la Fe, en mi opinión, es digna de admirarse. El reverendo Nicolás Reyes es parte de la historia de los Defensores de la Fe, como una de las personas
que más desinteresadamente colaboró como un factor que siempre se caracterizó por tener una gran proximidad, un gran amor cristiano, una gran capacidad para establecer la armonía, para proyectarse de la manera más consona con lo que son los principios fundamentales de los defensores de la fe, que es la aceptación de todos los hermanos cristianos, no importa las diferencias en énfasis doctrinales, pues es el ejemplo él de lo que fueron los principios de los fundadores de este movimiento, particularmente el doctor Juan Francisco Rodríguez. Un hombre de mucho amor. Yo me acuerdo una experiencia con él en el campamento Yuquiyú, cuando éramos muchachitos allí, compartimos y siempre se le veía a él con ese entusiasmo trabajando. Estamos muy orgullosos de tenerlo entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos, y esperamos que esta labor que está realizando sirva para que los defensores de la fe no nos olvidemos de dónde vinimos y no nos olvidemos de que somos algo diferente. No que seamos mejor que otras denominaciones, pero a diferencia de otras denominaciones, como lo han expresado algunos historiadores del Evangelio en Puerto Rico, los defensores de la fe tienen una apertura que ningún otro movimiento tiene en Puerto Rico. Esa visión de apertura con amor a todos los hermanos cristianos que quieran unirse a este movimiento sigue en el presente. El reverendo Nicolás Reyes es de las personas que ha ayudado a que se mantenga este hilo de amor cristiano y de fe en el Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Reverendo Nicolás, quizás antes de despedirnos completamente, quisiera usted tener algunas palabras de encomio o de ánimo a las personas que están empezando ahora en el movimiento. Sí, bueno, que permanezcan. Yo todavía he sido miembro de la misma iglesia, la Iglesia Canaán Defensores de la Fe, desde niño. Fui pastor y aunque no soy el pastor actualmente, pero he permanecido con ellos. Y invito porque, como tú decías, esto es un movimiento distinto, un movimiento terrible de hombres de mucho valor. Tuve el privilegio de trabajar con casi todos, con el reverendo Cristinio Rolón, que fue nuestro primer presidente, después del doctor Rodríguez ser el superintendente, y el movimiento se organiza en Puerto Rico. Él fue el primer presidente y yo tuve el privilegio de ser también tesorero. El reverendo Octavio Pimentel, reverendo Eliezer García, reverendo Luis González Otero, reverendo Ulises Burgos, y ahora con el reverendo Miguel Ángel Girín, que aunque no he sido tesorero con la incumbencia de Miguel, pero nos conocemos desde que era joven él, y lo he conocido como un gran líder y en la oficina, pues. Y a pesar de ello, yo no estar en la tesorería siempre, por ese amor que tengo hacia el movimiento, le dedico algunas horas siempre para estar allí y compartir y hacer algún trabajo, ya sea de oficina o cualquier otra que ellos me impongan y que yo pueda hacer. Estoy en la mejor disposición. Invito a todos a que se unan en este año del año 85 de nuestro movimiento, donde lo estaremos celebrando en el mes de diciembre. Dios le bendiga y gracias, doctor Senki, por esta entrevista. Muchas gracias a usted, reverendo, por el honor que me concede entrevistarlo. Dios lo bendiga. La historia del movimiento la estamos dividiendo en 3 o 4 partes. La primera parte es el comienzo en su historia en los Estados Unidos en el 1925 con el doctor Gerald B. Winrod. La etapa en que el doctor Rodríguez, que era de la Alianza Cristiana y Misionera aquí en Puerto Rico en los años 30, del 25 al 30, era pastor en la iglesia de Guayama, conoce a Winrod y ahí se unen, y es entonces cuando nace el movimiento Defensores de la Fe de Puerto Rico, en Puerto Rico, con el nombre de los Defensores de la Fe de Estados Unidos, y adoptamos el mismo lema, el mismo tema, el mismo himno. Nuestro tema es volvamos a la Biblia. Nunca nos hemos salido de eso, ¿verdad? Que la base nuestra es la Biblia.
Y cuando se organizó en el 1931, los defensores de la fe en Puerto Rico, el doctor Rodríguez vino a ser el primer superintendente y pastor de la iglesia de Guayama. De ahí en adelante empezó, cuando él se muda a Río Piedra, empieza a establecer a través de la campaña de Olazábal, se empieza a extender las obras y empezamos a crecer, ir creciendo. Pocas iglesias, pero fueron creciendo hasta que... Y esa historia es la que comienza hasta el 1960, cuando después de la muerte del Dr. Winro, el movimiento en Puerto Rico decide incorporarse a nivel insular, a nivel de Puerto Rico, y se organiza y establece una nueva junta, y viene a ser el presidente, el reverendo Licinio Rolón. Con todo esto se hizo en conformidad con el doctor Rodríguez, que era nuestro superintendente y que siguió vitalicio hasta la hora de su muerte. Después de ahí surgieron algunos nuevos presidentes y entonces estamos relatando esa historia de cada presidente. Después Octavio Pimentel, Eliseo García y así, Luis González Otero y todos los demás. Y esa es la historia, esta primera parte, toda esa labor que se ha hecho, el crecimiento de iglesias, de 5 o 10 iglesias que había en un principio. Actualmente tenemos sobre 200 iglesias defensoras de la fe en toda la isla de Puerto Rico. Y se ha expandido a el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, y tenemos iglesias en Japón y tenemos iglesias en España. La segunda parte del libro va a ser todos los ministerios, nuestras agrupaciones, nuestras asociaciones de jóvenes, damas, caballeros, la ministerial, los departamentos de evangelismo, cada una de las labores de estos grupos, de estos ministerios que tanto honran ha dado al movimiento. El Ministerio de la Mujer, el seminario, el instituto, todo este grupo. La tercera fase va a ser entonces la fase de la creación nuevamente del movimiento internacional. A pesar de que un principio el doctor Rodríguez inscribió como movimiento internacional de los defensores de la fe, o sea, quisimos volver en el 1998, volver a que el movimiento sea internacional. Hicimos una serie de reuniones con Estados Unidos y nos unimos, y en el 1998 se creó el movimiento internacional de iglesias defensores de la fe. Y queremos traer esa historia, como cuántas veces tuvimos que pasar para que llegara a ese momento, porque cada movimiento pues estaba como separado en cada lugar, hasta que ahora es un movimiento internacional, que precisamente ahora en junio es nuestra asamblea bienal en Punta Cana, República Dominicana. En la última parte va a ser entonces una pequeña historia de cada iglesia. Hemos recogido una información de cada iglesia para tener un detalle de nuestras 200 y pico de iglesias en forma resumida de cada una de ellas. Tenemos diferentes fotos, hemos conseguido fotos de diferentes iglesias de ese comienzo. Tenemos los defensores hispanos, una revista que empezó el doctor Rodríguez, y otras informaciones. Mucha gente pues nos han dado la mano para recopilar toda esta data que ha sido, ¿verdad?, algo un poquito tediosa buscando, pero no nos cansamos de, cada vez que sabemos de alguien, a ese llamamos, a ese buscamos para recopilar esa data, y esa data toda centralizada en nuestras oficinas centrales. Cosa de, como dijimos en la entrevista, que estas personas nuevas que llegan, el que no vino, que no conoció a Winro, que no conoció al doctor Rodríguez, que no conoció a Licinio Rolón, a Octavio Pimentel, pues sepan que ese legado que ellos nos han dejado y que nosotros seguimos hacia adelante.